Y él miró, a ver. Sí. Cárgale la cruz. Si soy yo el que estoy allí, hermano, porque los boricuas y los judíos se parecen. Dice, pero ven acá, tanta gente aquí que viene desde Jerusalén con ustedes. Entonces yo que vengo del campo, a mí tú me paras para que cargue la cruz. Piensa en eso, hermano. Había una multitud que venía siguiendo. Entonces este viene del campo, no es parte del asunto. Dice la Escritura que lo que va es pasando. Y a ese, hermano, dicen, tú, hey, ven acá, cárgale la cruz. Si él es judío y lo que vino fue a adorar en el tiempo de la Pascua, hermano. Cuando dice la Escritura que él pasaba, era porque él sabía, hermano, que, y esta gente a veces eran como los fariseos, que no era solamente tocar, hermano, era pasarle por el lado nada más. Ya hacía que usted como que se ensuciara. Usted quedaba inmundo y mucho más, hermano, cuando todo el mundo sabía, viendo la procesión, que los que iban ahí eran los malditos, criminales, condenados. O sea, una razón más para pasar de largo. A mí esto no me interesa. Yo voy para Jerusalén. Oiga, y lo llaman al hombre. Y le dicen que cargue la cruz. Ahora póngase en la mente de un judío, hermano. Póngase en la posición de un judío. Porque usted ve las películas y en las películas, hermano, usted sabe lo que ponen, ¿verdad? Ponen al Señor que lo está mirando así. Con esa ternura tremenda, hermano. Y entonces él viene acá y es como que, sí, yo lo ayudo. Y le toma la cruz, hermano. Eso no es lo que está pasando allí, iglesia. Porque si así fuera, él mismo se hubiera ofrecido para cargarla, hermano. Y la Escritura dice que lo obligaron. Fue obligado, hermano. Y si fue obligado, usted sabe que lo que ese hombre estaba haciendo, lo estaba haciendo, hermano, a la fuerza. Porque una obligación, cuando a usted lo obligan a algo, es que lo están forzando. Con feta, forzando a hacer algo, hermano. Lo que él estaba haciendo allí era obligado, era forzado. Y más él sabiendo, hermano, porque se distinguía entre la multitud. Al sumo sacerdote, al Sanedrín, hermano, que venían celebrando la muerte de los malditos. Imagínese usted, esa es la gente santa. Están ahí y me están viendo a mí que ahora estoy tocando esta cruz. ¿Por qué a mí? Yo vengo del campo. Yo no estoy envuelto en el asunto. Yo lo que quiero es llegar al templo y adorar a Dios. Y me pasa esto. ¿Por qué a mí? Pero ¿sabe qué? Cuando dice la Escritura que lo obligaron, la palabra obligar ahí es una palabra que no es, ni siquiera es griega, hermano, ni es hebrea, es una palabra persa que se adoptó en el idioma, tanto en el griego como el hebreo, cuando se hablaba de que alguna persona tenía una obligación por ley. Era una obligación por ley de hacer lo que se le pidiera. Esa es la palabra ahí, obligar. O sea, que no es solamente que lo estaban obligando porque eran los soldados, sino que la ley del imperio le imponía a cualquiera que no fuera ciudadano romano ayudar a cualquier ciudadano romano que se lo pidiera y llevarle la carga hasta 1 milla. O sea, cualquier ciudadano romano
podía venir con 3 bolsitas de Publix y está pasando por el lado de un judío y le decía, hey, tú, llévame esta carga. ¿A dónde? Casi una milla de aquí. Y el judío tenía que obedecer porque esa era la ley. Cuando Jesús, hablando en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, hermano, le dijo a los discípulos al principio de su ministerio, si te obligan a que camines, si tu enemigo te obliga, y usa la palabra obligar, la misma palabra persa, te obliga a que camines con él una milla. Jesús, hermano, le voló la cabeza a toda esa gente. Dice, camina 2. Y si te pide la camisa, dale también la capa. Jesús de lo que estaba hablando era de esa ley. Queriendo decir Jesús, caminar una milla con tu enemigo, eso es la ley. Eso tú lo tienes que hacer por obligación. Pero si tú me amas a mí, si tú me vas a seguir a mí, y te dice camina una milla, tú le vas a caminar 2. Dice, ¿a dónde quieres que te lo lleve? Dice, pues como dice la ley, una milla. No, yo te lo voy a llevar hasta tu casa, donde tú vives. Hasta allá te voy a llevar la carga. Y usted sabe cómo aplaudieron la gente, ¿verdad? De alegría, hermano. Wow, este Jesús es tremendo, ¿ah? Qué bueno. Hermano, la gente se jalaba los pelos y pensaba, wow, esto es demasiado fuerte. Pero este hombre, Simón de Cirene, hermano, estaba obligado por la ley a obedecer. En lo que es para los judíos, hermano, la Semana Santa. La celebración de la Pascua. Y este hombre tuvo, hermano, que tomar la cruz sobre sí mismo. Y caminar lo que faltaba. Hasta donde yo me imagino que en un momento dado el soldado le dijo, ¡ahí! ¡Suéltala! ¡Vete! Y Simón de Cirene, hermano, yo me imagino por dentro lo que pensó, lo que dijo en la mente. Pero yo sé que en el camino fue duro, hermano. No solamente por cargar el peso de la cruz, porque obviamente él era un hombre y si el soldado lo vio como que podía, pues él podía. Ya mucha de la distancia había sido caminada, no fue gran cosa, pero era duro. Porque ahora este hombre estaba debajo de la cruz de un maldito, hermano. De la zahorria de la sociedad, de lo peor, de lo peor. Y él está cargando la cruz de ese hombre. Cuando en verdad lo que yo vine fue a adorar en Jerusalén. Yo sé que cuando soltó la cruz, hermano, y se retiró, ese era el momento de salir corriendo, hermano. Solo que la Escritura no dice nada. Solamente podemos especular. Yo creo algo, hermano. Ya me desgracié. Ya me ensucié. Ya me maldije. Veamos a dónde termina esto. Porque ese hombre está bien mal. Pero estaba allí Simón, hermano, en el Calvario, sintiéndose sucio, maldito y abandonado. El asunto es, iglesia, que la ceremonia de limpieza para un inmundo, como él había quedado en ese momento, era demasiado larga como para permitirle a él aprovechar lo que vino a hacer en Jerusalén, que fue celebrar la Pascua. Todo porque tuvo que cargar por obligación la cruz. ¿Sabe que eso nos pasa a muchos?
Hay personas que vienen del campo, que vienen de afuera, que llegan al santuario, muchos, para complacer a la esposa. Porque cargar esta cruz para ellos no es motivo de gozo, de alegría. Es una obligación. Hay mujeres así, que lo que vienen es por complacer al marido. Y para que se vaya para la barra, mejor nos vamos para la iglesia. Pero no son parte de este camino. Porque cargar esta cruz es una obligación. Ahí exigen mucho. Hay quien sabe que no es la iglesia, que es el Señor. Pero lo ven como una exigencia que para muchas personas es imposible. Yo mejor me quedo de afuerita. Yo voy de vez en cuando, calmo la conciencia, eso sí. Cuando yo salgo de allí, salgo con la conciencia calmadita. Lo único que no me dura mucho, porque ya el mismo día por la tarde ya estoy igual o peor. Pero para eso tengo el otro domingo, para volverla a calmar. Porque es que esto de... Yo lo que quiero es gozar la vida. Y hay mucha obligación en cargar esa cruz. Hay quien dentro del santuario, cristianos, estamos pasando por situaciones o por problemas, pero complicaciones, cosas que llegan, que le quitan el gusto, hermano, a este caminar de fe y servirle al Señor, aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Precisamente por eso, en medio de la carga, en medio de la lucha, en medio del problema, en medio de la tentación, en medio de la necesidad, habiendo otras opciones, como decía mi hermana Eva el otro día, la mica chueca, eso resuelve. Pero eso, entonces uno tiene que decir, no. Vienen cosas. Y parece una obligación. Yo sé que Simón de Cirene, hermano, ese no fue como en las películas de antes, que lo presentaban así como un santo, hermano, y parecía Sansón también, porque la levantaba como con una mano. Ese hombre estaba cargando esa cruz como que fue forzado, obligado. Y se ensució y se maldijo y se... Imagínese usted también, hay un sentimiento que tiene que haberlo molestado quizá más que todos los demás, hermano. La vergüenza. De cargar esa cosa inmunda. Entonces tenemos vergüenza, el fastidio de la obligación, hermano. La maldición que producía eso, la suciedad que traía eso consigo. Hasta que llegó al Calvario, hermano, y yo sé
La escritura no lo dice, hermano, yo lo sé. Si usted lo quiere saber conmigo, amén, y si no también. Estamos especulando, pero yo sé que él se quedó allí. ¿Cómo yo lo sé, hermano? Porque Marcos hace algo, el evangelista, Marcos, el que escribió la historia, Marcos no era de muchos detalles. Él lo que le gustaba era narrar, hermano, los milagros de Jesús. Él lo que probó fue que Jesús era Dios, hermano, con todo lo que hizo. Y no era un hombre de detalles como Lucas, y sin embargo Marcos aquí hace algo que ninguno de los... Y esta historia aparece en los 4 evangelios, hermano. Pero Marcos es el único que menciona a Simón de Cirene por sus hijos. Ahora vamos a meter los hijos en el verso. Vaya conmigo ahí un momento, hermano. Está ahí, iglesia, todavía. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo. ¿Lo está viendo, iglesia? Hay algo aquí. Y cuando uno ve eso, hermano, yo digo, pero ve acá. En los otros evangelios ni mencionan a Alejandro y a Rufo, hermano, y algunos ni siquiera mencionan el nombre de Simón. Y sin embargo aquí él dice Simón de Cirene, y por si acaso ustedes no saben quién es el papá de Alejandro y Rufo. Cuando él dice eso, hermano, lo que está usando es a los hijos para validar, hermano, quién es el padre. No el padre para validar quiénes son los hijos. Porque Marcos es evangelista, Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé fue el mentor del apóstol Pablo, hermano. En el principio del libro de los Hechos, usted empieza a ver cuando Pablo empezó a caminar en el evangelio, y dice la escritura que andaban juntos Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y luego a mitad del libro de los Hechos, hermano, es que dice Pablo y Bernabé y Pablo y Silas. Pero Bernabé, hermano, que era un hombre de Dios, era el tío de Marcos. Marcos era cristiano, hermano, en el mismo tiempo en que Pablo era cristiano también. Y obviamente cuando él menciona a Alejandro y a Rufo, dice, mira, allá cuando Jesús murió, dice Marcos, que yo no, hablando Marcos, dice que yo no estaba por todo aquello, pero había uno que venía del campo, Simón de Cirene, que es el papá de Alejandro y Rufo. Entonces cuando él dice eso, hermano, está mencionando gente que los lectores, hermanos, iban a reconocer porque eran parte de la familia de la fe. Él está diciendo, ustedes saben quién es Rufo, ustedes saben quién es Alejandro, pues el papá de ellos, ese fue el que el soldado llamó y le dijo, cárgale la cruz a Cristo. Aleluya. Pero escucha bien, iglesia, porque igual Alejandro y Rufo se podían haber sido conocidos porque eran unos delincuentes. Ustedes saben esos 2 ladrones, que Rufo es el papá de ellos. Porque es así, hermano. Usted sabe que ahora en las noticias, el vecino de la nieta de un amigo de la abuela, del director de tal cosa, y entonces mencionan al director. Cosa de asociar a la persona con alguien que la gente conoce. Entonces lo que hacen es que manchan la reputación de que era vecino de la amiga de la tía, de la abuela, de un amigo, de la hermana que vivía cerca de. Y usted sabe que hacen así. Pues quiere decir que estos hombres eran de reputación. ¿Qué reputación, hermano? ¿Qué reputación? Porque recuerden que lo que estamos viendo aquí es cómo a veces, muchas veces siento que cargar la cruz es una obligación. Cuando menciona a Alejandro y a Rufo, y recuerde que no da más detalles, hermano, pero es algo cierto, Marcos los conocía y él sabía que a quien él le estaba escribiendo los conocían. Marcos a quien le está escribiendo es a la iglesia del Señor y a todo aquel que quiere escuchar el evangelio, pero especialmente, hermano, a aquellos que estaban cercanos dentro del círculo de lo que es la iglesia, y le está diciendo Alejandro y Rufo, esos son los hijos de aquel.
Si va conmigo la palabra del Señor, Alejandro, hermano, y escuche, y oiga bien, Alejandro había muchos. Pero hay uno en particular, en Hechos capítulo 19, si va conmigo, Hechos capítulo 19. Porque si no fueran personas conocidas o reconocidas, hermano, no había ninguna razón para mencionarlos. Pero en el capítulo 19 de Marcos, ¿de quién? No, pasaron la prueba, estaban pendientes. Ajá. No, muy bien, muy bien. Estoy satisfecho con... No, pasaron el examen, de verdad. Maravilloso. En Hechos capítulo 19. Ese es orgullo del bueno el que yo siento. Vaya conmigo al verso 33, hermano. No, vaya conmigo al verso 30. Aquí Pablo está metido en un lío tremendo, hermano, en Éfeso. Y dice que queriendo Pablo, verso 30, salir al pueblo. ¿Por qué? Porque con la predicación del evangelio en Éfeso, hermano, había ocurrido algo. Que la gente se estaban convirtiendo por multitudes, hermano, y estaban abandonando la adoración a la diosa Diana, que era la diosa de la ciudad de Éfeso. Entonces, ¿qué pasa? Los que hacían las figuras, los ídolos y todas esas cosas y los vendían en la plaza del mercado, se habían quedado sin negocio, hermano, porque la gente ya no estaba comprando los figurines y las estatuas. Y levantaron al pueblo, hermano, en contra de Pablo y en contra de los cristianos hasta este punto, hermano. Escuche bien, se formó una revuelta. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Mano, usted sabe que esa gente estuvo 2 horas gritando el pueblo. ¡Grande es Diana de los Efesios! 2 horas, hermano, esa gente endemoniado. Y Pablo quería salir, ¿para qué, hermano? ¿Para que lo mataran? Porque lo iban a matar. Entonces la gente, entendiendo esto, dice que los discípulos no lo dejaron. Verso 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro, porque ayer que se resolvían los problemas. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Eso no eran efesios, eso eran boricuas, hermano. Sí, qué cosa tremenda. Ahora vea el verso 33, hermano. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa, en defensa de Pablo ante el pueblo. Déjelo hasta ahí. Ahora mire esto, hermano. Hay una multitud que quieren matar a Pablo. Y a Pablo no le importa. Él dice, voy para el teatro. Esto hay que defenderlo. Aún las autoridades que eran amigos de él dijeron, no vaya. De esta no sale vivo. Y lo convencieron, hermano, de quedarse allá. Pero está la multitud allí y está la ciudad gritando, hermano. Y dice que los judíos, esos eran unos bárbaros, hermano, empujaron a uno de entre ellos, a Alejandro. ¿Por qué, hermano? Si no es que ese hombre tenía reputación de ser algo. Entonces lo imagino, Alejandro, dale, ¿sabes? Y yo, hermano, si uno está ahí que uno le dice, pues sal tú, si tanto defiende tú. No, es que tú eres el que tiene la gracia, es que tú eres el que tiene la capacidad, es que tú eres el que tiene la experiencia, tú eres el que sabes hablar, muchacho, vete. Y los demás, sí, Alejandro, ve tú. Y él levantó la mano para que hicieran. No lo dejaron hablar, de hecho, iglesia. Pero el hombre se paró y levantó la mano para que hicieran silencio, para él salir en defensa del apóstol Pablo. Wow, hermano, si porque se especula que puede ser, hermano, el hijo de Simón de Cirene. Quiere decir que algo pasó allí. Allí, no en Éfeso, allí en el Calvario. Pero que está el otro, hermano, que está Rufo, que menciona la Escritura también. Entonces, si va conmigo, hermano, a Romanos capítulo 16. Romanos 16. Ay, yo me emociono con esto, hermano.
Romanos 16. Yo solamente le iba a leer un verso, hermanos, pero le voy a leer algunos otros solamente por si usted está buscando un nombre. Si usted está buscando un nombre para alguien, un nieto, una nieta, un sobrino o un hijo, hermano. Escúcheme bien. Déjeme empezar para no torturarlos mucho, hermano. Déjeme empezar en el verso 8. ¿Está ahí, iglesia? Amén. Saludad a Amplias. Ya ahí tiene un nombre bueno, hermano. Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis. Usted se imagina, hermano. Amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Hermano, ¿quién no le gusta un nombre como ese? Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Ahí está, hermano, si son gemelas. Si son gemelas, ya tiene los nombres. Póngale Trifena y Trifosa, nombres bíblicos. Las cuales trabajan en el Señor, con más razón todavía. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Verso 13. ¿Está ahí, iglesia? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ay, Dios mío, hermano, qué cosa tremenda. Espérate, ¿quién es Rufo? Pero dice escogido en el Señor, y a su madre, que es también mía. Hermano, tenemos un Alejandro que era reconocido entre el pueblo como capaz de salir en medio de una multitud a defender al apóstol Pablo. Tenemos un Rufo que el mismo Pablo dice escogido en el Señor, y que no solo él, sino que su mamá también, hermano. Entonces aquí hay una esposa y dos hijos que no solamente son cristianos, sino que son buenos cristianos. ¿Qué puede haber ocurrido, hermano, para que esa familia le estuviera sirviendo al Señor y se destacaran de esa manera? Yo sé lo que pasó, hermano, la Escritura no lo dice, pero cuando aquel llegó al Calvario con aquella cruz encima y le dijeron suéltala, él se miró, hermano. Yo sé que él se miró, y usted sabe lo que primero que se encontró, hermano, fue sucio. Fue sucio. Y él dice, yo que voy para adorar a Jerusalén, y mira esta suciedad, hermano. Y cuando hizo así, lo que tenía era la sangre. Pero ya están clavando a aquel hombre. Y yo tengo esa sangre sobre mí. Y lo están levantando. Hermano, y Simón está viendo y está oyendo cuando aquel dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él mira alrededor, hermano. Pero él se mira también porque dice, Dios mío, yo estoy pensando que me están obligando a hacer esto. Que esto es suciedad, es vergüenza. Que él me ensució, su cruz me ensució. Pero yo lo oigo hablar. Y cuando le dice al otro, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me siento sucio, sí, Señor, pero es por dentro. Pero yo creo que la sangre de ese hombre no es sucia, esa sangre limpia.
Él es quien dice arriba de él que es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hermano, yo creo con todo mi corazón que Simón de Cirene creyó. Y porque él creyó, su esposa creyó. Y porque él creyó, sus hijos creyeron. Y llegaron a ser gente de renombre en medio de la iglesia. Y todo eso ocurrió cuando él sentía que cargar la cruz era una obligación. Mientras él está sintiendo aquella carga innecesaria, que no necesariamente lo limpiaba, sino que lo ensuciaba. Mientras él está pasando aquella vergüenza, Dios está obrando en la vida de un hombre que se supone que no fuera usado para eso. Él venía del campo, él pasaba por allí, a él no le interesaba nada de aquello. Sin embargo, Dios lo envolvió, hermano. Y lo envolvió hasta que lo envolvió en su sangre y en su polvo, hermano. ¿Sabe que hay algo en el libro de los Hechos? Si me acompaña. Al capítulo 11. Esto es especulación también. Hechos capítulo 11. Wow. Yo sé que él creyó. Yo sé que la sangre de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que aquella sangre se derramó allí. Pero usted sabe que cuando la persona muere la sangre se detiene. Usted sabe eso, ¿verdad, hermano? No hay fluir de sangre. Pero a Simón la sangre del Cristo vivo lo tocó, hermanos, antes de morir. Oiga, y murió Jesús. No sabemos nada más, hermano. Pero hay cosas en la Escritura que parecen apuntar, hermano, a que este hombre de verdad entendió que cuando él pensaba que cargar la cruz era motivo de vergüenza, humillación, suciedad, hermano, era forzado, obligado. Uy, es que exige mucho. Eso es difícil, yo no puedo. Yo no quiero, déjenme de lejos. Que cuando eso estaba pasando, Dios estaba pensando en él y obrando en su vida. En el capítulo 11, hermano, hay un pasaje curioso. Ahora bien, verso 19. ¿Está conmigo, iglesia? Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que mencionaba John en la mañana, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quién, hermano. Ahora escúcheme bien. Comenzó la iglesia, luego de Cristo resucitar. Está el pueblo lleno del Espíritu Santo, hermano, y comienza la predicación del evangelio con poder y la gente a salvarse. Pero usted sabe dónde, hermano. Solamente en Jerusalén y en el territorio israelita. Porque los judíos convertidos pensaban que el evangelio era primordialmente para ellos y seguían con su costumbre de la ley de no juntarse con los gentiles. ¿Sabe lo que regó el evangelio, hermano? La persecución. Vino una persecución que obligó a los cristianos a salir corriendo. ¿Usted sabe quién estaba en medio de esa persecución, hermano? El apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era uno de los grandes líderes de la persecución que obligaron a la gente a salir huyendo para preservar su vida, porque si no, era muerte lo que venía para los cristianos. Pero ocurría algo, que donde los cristianos llegaban por ser judíos, solo le hablaban a los judíos. Solo. Y nosotros pensamos, hermano, que solamente Pedro Dios usó
para llevar el evangelio a los gentiles o comenzar a llevar el evangelio a los gentiles. Cuando Dios le aclaró que Él santifica tanto judíos como no judíos cuando lo mandó a la casa de Cornelio. Pero usted sabe que pasó algo. No fue solo Pedro. Vaya conmigo al verso 20. Ahí. Pero había entre ellos, ¿entre quiénes, hermano? Los judíos que huyeron por causa de la persecución cuando mataron a Esteban. Había entre ellos unos varones de Chipre. ¿Y de dónde, hermano? Pero recuerde que esto es el principio de la iglesia. Cuando Marcos está hablando, ya van décadas, hermano, de este asunto. O sea que si había unos de Cirene al principio de la iglesia, hermano, y eran unos varones de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ay, hermano. Yo me lo gozo. Porque yo veo a Simón de Cirene creyendo en el Calvario, entendiendo que cargar la cruz de Cristo no era motivo de vergüenza, no era una maldición, no traía suciedad, ni había ningún fastidio, que haber cargado la cruz de Cristo lo ponía a él en una posición ventajosa en el reino de los cielos, hermano, que haber sido manchado según su propio juicio por la sangre de Cristo era lo mejor que le había podido pasar, porque lo bañó la vida. Jesucristo es la vida, la sangre de Cristo da vida, lo bañó la vida. ¡Wow, hermano! Y ese hombre se convirtió al Señor y salió corriendo a ser parte de la iglesia, a cargar la cruz, ahora con gozo. Y cuando sus hermanos y él salieron huyendo a causa de la persecución, y llegaron a Antioquía, solamente le hablaban a los judíos, pero que gustó lo que es cargar la cruz de Cristo en carne viva, hermano, dijo: no, esto no es solamente para nosotros, esto es para el mundo entero. Todo el mundo tiene que conocer a Cristo. Y entonces le predicaron, hermanos, a los gentiles el evangelio del Señor Jesús. Con razón se convirtió la esposa, hermano. Con razón se convierte cualquier hermano con un testimonio como ese. Porque él entendió que cuando a él le parecía que servirle a Dios era algo difícil, que parecía más una obligación que otra cosa, él entendió que en medio de aquello estaba Dios obrando, no solo para su salvación, sino para la de su casa. ¿Entendiste, iglesia? Por eso, si tú estás sintiendo que servirle a Dios es una carga, que servirle a Dios es una obligación, hermano, porque las situaciones llevan a uno a eso. Job maldijo también, hermano, en medio de su dolor y su tristeza. Ya le dije de Jeremías. Pero a mí el que más me asombra es Isaías, hermano. Isaías acababa de tener una experiencia sobrenatural poderosa con Dios, cuando el Señor le permitió vencer, hermano, y matar 850 sacerdotes falsos. ¿A quién yo dije? Pasaron la prueba otra vez. Elías. 850 hombres, hermano. Y él vio por su oración descender fuego del cielo y quemar un sacrificio que él había hecho para probarle al pueblo que Jehová es el Dios. Él vio y vivió el poder de Dios, hermano. Pero ¿se habrá cansado ese hombre todo el día en ese TGMN, hermano? ¿Se habrá cansado, físicamente hablando? Por supuesto, hermano.
Él no era Superman, se agotó físicamente. Y cuando termina todo aquello con esa gran victoria, le llega un mensajero de Jezabel, hija del diablo. Pero lo que llegó fue un mensajero y le dice aquella, la reina, que así le haga Dios, y aún le añada, si de aquí a mañana tu cabeza no está como una de las de sus profetas. Eso fue todo lo que le dijo, hermano. Hermano, lo que tenía era un día de cansancio. Y un día de cansancio produjo en él, cuando recibió la mala noticia, un pesar tan grande que el hombre salió corriendo a esconderse queriendo morirse. Si le pasó a Elías, te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. Si le pasó a Jeremías, te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. Si le pasó a Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. Si le pasó a Privilegio, hermano, te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. Solo tengo que entender algo, hermano. No importa lo complicado que se vea este camino, ni cuán pesada parezca la cruz. No importa que parezca que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por obligación. El asunto es hacerlo para que Dios se glorifique. Es para la gloria de Dios. Porque en algún momento yo voy a ver al Cristo vivo saliendo a mi favor y dejándome saber que cuando yo me sentía que el camino era pesado, que la carga era muy fuerte, Él estaba trabajando ahí a mi favor y de lo mío. No se salvó, Privi, no se salvó solo. Él se salvó su mujer y se salvaron sus hijos. Y para que Pablo dijera, hermano, que esa mujer era como una madre para él. Hermano, eso tiene que haber sido un amor, una ternura, una cosa tan maravillosa salido de esa mujer que nos deja entender a nosotros, hermano, en la maravillosa familia en que se convirtió la de Simón de Cirene, uno que venía del campo y pasaba, era para pasar de largo, hermano, cuando Jesús iba camino a la cruz. Oye bien, iglesia, no hay, aún en el peor momento de nuestra vida, no hay un lugar mejor que estar debajo, hermano, de esa cruz. No hay un lugar mejor que cargando esa cruz. No hay un lugar mejor que mirando a esa cruz. Es que no hay, hermano, otra solución sino la cruz de Cristo. Porque en esa cruz murió Él, pero cuando murió Él, morí también yo. Pero es al pecado, a la maldad, al diablo, a la iniquidad, a la opresión, a la enfermedad, hermano. Yo soy salvo por la cruz de Cristo, la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Así que lo que vale la pena en esta vida, hermano, que no dura mucho, es cargar esa cruz, aunque me parezca, hermano, a veces que lo estoy haciendo forzado, aunque parezca una obligación grande. Es mejor estar ahí, hermano, y ver lo que Simón de Cirene vio, que seguir de largo, quedarme con mi religión a mi manera de lejos. Es mejor, hermano, que seguir la costumbre y buscar el gozo donde el gozo no está. Hay una cosa que nosotros sabemos aquí, iglesia, y lo comentamos entre nosotros, lo que hemos compartido más
juntos, hermano. Y especialmente cuando salimos, y hay gente que dice que en el evangelio no se goza, hermano. Es que no saben lo que hay, hermano. Lo que hay es que estar con Juni 9 horas, hermano, en el camino. Ahí usted aprende lo que es gozar en el evangelio, hermano. Amén. Pero hay una realidad, iglesia. Y es que muchas veces nos sentimos de esa manera. Solo que ahora entendemos, por la experiencia de Simón de Cirene, hermano, que ahí está metido Dios. Yo lo que quiero, hermano, yo lo que quiero es llegar hasta Él. Yo lo que quiero es, hermano, llevar la carga que tengo que llevar, como la tengo que llevar, y ponerla a los pies de Cristo. Yo lo que quiero es ser partícipe, hermano, de la bendición, de aún en el sufrimiento, de aún en el dolor, en la enfermedad y en la tristeza. Saber que yo soy de Dios y que Dios es mío. Eso es salvación, eso es vida y eso es paz. Vamos a estar de pie, iglesia. Qué cosa tremenda, hermano. Uno que pasaba por allí, obligado,